Una vez más estamos aquí para escuchar de tu palabra. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que tú unges los labios de tu siervo. Señor, que tú hables a cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo con libertad se mueve dentro de esta tu iglesia. Y te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, amén. Que Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Seguimos, vamos a terminar el capítulo 16 en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 16, y vamos a dar principio en el versículo 21. Dice la palabra de Dios así: la mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado la hora. Pero después que ha dado luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Nosotros vemos que desde el principio parte de la maldición del pecado era que la mujer iba a dar a luz en dolor. Y también aquí dice, por el gozo, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Y nosotros, cuando yo leí esto, me puse a pensar en donde nosotros estuvimos cuando nos entregamos a Cristo. Y toda la angustia que nosotros estábamos pasando, a lo mejor esa angustia aún hoy día uno pasa, pero dice aquí la palabra, y ya no se acuerda de la angustia por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo. Qué gozo nosotros, aún como cristianos, en cuando fuimos perdonados. Fuimos sanados por medio de la mente que nosotros teníamos. Yo estuve en esta mañana dándole gracias por la obra que Él hizo en mi mente, que estaba quebrado. Y Él hizo esa obra, y en nosotros el gozo. Ya no nos acordamos de la angustia de lo que nosotros éramos, sino ha nacido un hombre en este mundo, un hombre nuevo. Un hombre lleno del Espíritu Santo en la victoria de Cristo Jesús. El fruto de la maldición lo vimos en el principio. Dice en Génesis 3:16, y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en el parto. Con dolor darás luz a los hijos. Entonces, parte de la maldición del pecado, parte de lo que nosotros sufrimos aquí en el mundo, nosotros sufrimos cuando vemos a un ser querido que cae con cáncer. Es un sufrimiento para nosotros, pero eso es la caída del pecado del hombre. Dice que la muerte entró en el mundo por medio del pecado. Esto no es el mundo que Dios creó. Esto no es la voluntad de Dios, vivir como estamos viviendo en sufrimiento. Él dio una tierra hermosa, sin pecado, sin muerte, pero por medio del pecado. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en el parto. Con dolor darás luz a los hijos. Esto una mujer sabe, esto es una ley fijo. Esto es algo que va a pasar. No podemos evitarlo. La mujer no puede evitar el dolor que va a sentir en dar a luz a un hijo. No hay escape. También lo que Jesús nos está enseñando en este versículo es que nosotros vamos a sufrir en este mundo caído. Pero me pongo a pensar las bendiciones y la alegría que nosotros gozamos en esta vida comparado al sufrimiento. Dios es bueno, Dios es misericordioso, y Él llena nuestra vida con gracia, con misericordia. Dice el 22 así: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver
y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Una vez más, el 22 dice así: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. La voluntad de Cristo es que su iglesia tenga gozo. La esperanza de nosotros es que un día nosotros llegaremos a un lugar donde ya no hay muerte, ya no hay sufrimiento, ya no hay enfermedad, ya no hay cansancio, ya no hay lágrima. Nosotros vamos, y Él dice, me veréis otra vez, porque nosotros vamos a ese lugar. Dice la palabra de Dios, también vosotros ahora tenéis tristeza, ahora. Estamos así como la mujer que está pasando en dolor, pero vendrá un día en cuando nosotros, cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, estaremos en ese lugar de promesa, el lugar que Dios quiso desde el principio y hizo un plan de redención para que nosotros llegáramos una vez más a ese lugar de tener paz con Dios. La meta de Cristo es consolar a su iglesia. Consolar con las esperanzas de nosotros estamos pasando por tristeza aquí, pero vendrá un día en cuando nosotros lo veremos. Cara a cara, dice la palabra de Dios. Si quieren apuntar Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 21:4 o Revelaciones 21:4, dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quién? De los creyentes, de los cristianos. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, y ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Esto es una promesa que ya no vamos a tener lágrimas. Él enjuagará las lágrimas de su pueblo un día. Ya no vamos a estar tristes. Es el gozo eterno que nosotros podemos buscar y ver. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, nosotros estamos hablando del gozo eterno. Estamos pasando por pruebas aquí en este mundo, pero nuestros ojos tienen que estar fijados en Cristo. Nosotros tenemos que fijarnos en lo que va a venir y tener esperanzas. Nosotros tenemos que. En ninguna parte del Evangelio, después que Cristo murió, y sabemos la victoria que resucitó, no hay pesar en ninguno de los evangelios, y tristemente, no encontramos palabras así, y tristemente Cristo murió en la cruz. No hay. Porque no era un evento de tristeza, sino era un evento de victoria para pagar por nuestros pecados. No hay clamor que por qué, sino es la victoria donde nosotros entramos. En ninguno de los evangelios vemos que ellos están tristes. Hay arrepentimiento porque murió por mi pecado, no hay. Spurgeon describió esto. Cuando un campeón regresa de la guerra con las cicatrices de conflicto por las que ganó su honra. Una vez más, dice esto: cuando un campeón regresa de la guerra con las cicatrices del conflicto por las cuales ganó su honra, ¿alguien lamenta su campaña? ¿Alguien está lamentando su campaña? Mira, el campeón regresó y a lo mejor tiene las cicatrices, pero ganó. La victoria es de él. Y nadie está lamentando
la campaña que Él vino para nuestra paz, para nuestro gozo, para nuestra libertad, para no entrar en un lugar de esclavitud. Nadie está lamentando la victoria de este campeón. Este campeón se llama Jesucristo. Nadie está lamentando su victoria, su sufrimiento, porque Él lo hizo por nosotros. Lo que nosotros merecíamos, Él murió por nosotros. De manera que nosotros vamos a testificar de su gloria hasta la muerte. Nosotros vamos a ser fieles hasta la muerte. Y después de eso, la resurrección, a alegría eterna. Nosotros ganamos. Nosotros nos gozamos. A veces es difícil, pero nuestros ojos fijos en el campeón que ya ha ganado la victoria para nosotros. El 23 dice así: en aquel día no me preguntaréis nada, punto. Dice, en ese día, ves, yo estuve compartiendo hace unas semanas en cuando nosotros nos vamos a poner en línea. Los que tienen pregunta para Dios, pónganse en línea aquí. Y hay algunos, y a veces, a lo mejor unas veces nosotros hemos dicho, cuando yo llego al cielo, le voy a preguntar a Dios esto. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hemos hablado de Job. Dice que aquí en la palabra de Dios, dice en el 23, en aquel día, cuando lleguemos ahí a la gloria, cuando vemos su majestad, cuando vemos al Padre y a la diestra de Él sentado, nuestro Señor Jesucristo, en aquel día, dice la palabra de Dios, dice Jesucristo, en aquel día no me preguntaréis nada. ¿Por qué? Por la alegría. Yo pienso entrar en el cielo. Y cuando yo llego al cielo le voy a hacer unas preguntas a Dios. En ese día nadie le va a preguntar nada, porque vamos a estar llenos de alegría que nos ha permitido estar delante de Él en un lugar glorioso. En aquel día no me preguntaréis nada. Entonces sigue diciendo y dice esto: de cierto os digo, que cuanto pedéis al Padre en mi nombre, os lo daré. Una vez más, de cierto os digo, que todo cuanto pedéis, van a pedir al Padre en mi nombre, yo os daré. Algunos a veces me dicen, pastor, ¿por qué no cambias de esta Biblia que es tan difícil leer a una versión más fácil? Porque esto es lo más cerca al original. Yo puedo cambiar a una versión más fácil para leer, pero yo he encontrado que esta versión aquí es lo más cercano al hebreo. Entonces me quedo con esto, batallando, pero quedamos, y ustedes me entienden, espero. Ok, dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidéis al Padre en mi nombre, os daré. La voluntad de nosotros, yo estuve hablando en esta semana con un hermano, la voluntad de nosotros ha cambiado. En cuando nosotros fuimos nacidos de nuevo, la naturaleza de este cuerpo, la naturaleza de este mundo ha cambiado. Algo cambió en nosotros en cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios, y lo he dicho 100 veces, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, mora en vosotros. Eso dice la palabra de Dios. Yo ya no vivo por mí, sino vivo por Cristo. Ustedes ya no viven por sí, sino viven por Cristo. La naturaleza ha cambiado. No vivimos conforme al espíritu de este hombre, de este mundo. Nosotros vivimos por medio de el Espíritu de Dios que mora en nosotros, en cuando nos está dirigiendo.
Tristemente veo mucho de la iglesia que no se ha sometido al señorío del Señor Jesucristo. Él es mi Salvador, pero Él quiere ser tu Señor. Tomar posesión, que ese viejo espíritu, ese viejo hombre está muerto y ahora vivimos para Cristo. Pedir lo que quieren pedir al Padre y yo os lo daré. ¿Por qué? Porque lo que vamos a pedir es conforme a la voluntad de nuestro Padre. ¿No es cierto? No vamos a estar pidiendo, oh, dame esto, dame un viaje a Hawái, que no es malo. Pero esas cosas no traen la felicidad. Mejor, Padre, trae paz a mi matrimonio, trae paz, trae mis hijos al conocimiento de Cristo. La balanza es claro. Yo quiero esto conforme la carne, yo quiero esto conforme el Espíritu. Salva mi matrimonio. Señor, cambia mi corazón. Mi conciencia me está matando, Señor, toca, sana. Entonces nosotros pedir lo que quieres y el Padre os dará. ¿Qué estamos pidiendo conforme al Espíritu de Dios, conforme la palabra de Dios? Nosotros la naturaleza y lo que nosotros deseamos son cosas espirituales, el bien de nuestros seres queridos. No tanto esto, no tanto el otro. Pedir de todos los tesoros del cielo, ¿qué es lo que quieres? Nos ha dado vida eterna, nos ha dado perdón. Nos ha enseñado misericordia a nosotros, que no lo merecemos. Nos ha dado gracia y nos ha dado entender su palabra. Nosotros estamos pidiendo que se haga tu voluntad en mi vida. Sabemos que Él es nuestro Salvador, nuestro mediador entre Dios y nosotros. Y el Espíritu nos revela esto. El 24 dice así, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiráis, para que vuestro gozo se cumple. Esto está diciendo Jesús, pedir. Porque hasta ahorita no has pedido nada en mi nombre. Y Él está diciendo pedir aquí en el 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedir y recibiráis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea completo. Ver un hijo venir a Cristo, ver un matrimonio sanado cuando no hay esperanzas. Pedir, porque hasta ahorita no han pedido nada en mi nombre. Entonces vengo en el nombre de Jesús y te pido, Señor. Y Él está diciendo, ¿para qué? ¿Para qué? No solamente para su gloria en cuando Él se manifiesta con la respuesta a tu oración, pero dice la palabra de Dios para que vuestro gozo sea completo. Quiero lo mejor para ti. El otro día, en cuando yo subí a hacer los anuncios, mi esposa miró y yo dije, si hay alguien aquí que tiene problemas, levanta la mano. Y un gran número levantaron la mano. Y lo hice otra vez y decía, si hay alguien aquí que tiene problemas, levanta la mano. Y muchos más levantaron la mano. Y después de la iglesia me dice mi esposa, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y le dije, sí, estoy bien. Y me dice, porque te vi con un corazón pesado, te vi con un corazón llorando delante de Dios. Y eso era no porque yo tenía problemas hasta los oídos, no es porque yo tenía un corazón de mucho problema. Es que el mismo amor que Dios tiene para el mundo mandó a su Hijo. Para el mismo amor que Dios tiene para la iglesia, por medio del Espíritu Santo, mandó una invitación. Venid a mí
todo aquel que está cargado, venir. No era por mí, sino era por la iglesia de Dios que Él quiso llamar a la iglesia a ese lugar. El 24, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedir y recibir para que vuestro gozo sea cumplido. También pedimos lo que el mundo no puede dar. Escuchen. Si no han escuchado nada, escuchen esto. Él está diciendo pedir en mi nombre para que vuestro gozo sea completo. Me acuerdo una vez más en cuando yo estaba enseñando el don de maestro, Dios me lo ha dado. Yo puedo enseñar niños de 5 años, jóvenes. Para mí es un gozo. Y una vez más le dije a los niños del grado 5, ¿quién de ustedes quieren más paz en tu hogar? ¿Quién de ustedes, del grado 5, cuáles de ustedes quieren más paz en su hogar? Y todos levantaron sus manos. Porque nosotros no podemos ir a la tienda a encontrar paz. Nosotros no podemos ir al mall a encontrar y comprar gozo y traerlo a la casa. Si fuera, entonces nosotros iremos. Pero las cosas que traen paz y gozo a nuestro hogar solamente lo puede dar Dios. Y nosotros venimos, Él dice, ven a mí. Pedir en mi nombre y yo os daré estas cosas. Entonces venimos. Necesitamos paz. Y todo esto dice en Gálatas 5:22, y bien lo sabemos. Si no lo saben, apúntenlo. Gálatas 5:22 dice, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todas estas cosas. ¿Lo quieren? Señor, manda. Porque esto viene de tu espíritu. Dice el 25, el 26, estas cosas os he hablado en alegorías. Alegorías es parábolas. Alegorías es símbolos. Un símbolo de lo que es como una sombra de lo que es. Y dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora vendrá cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Dice en el 26, en aquel día pediráis en mi nombre, y escuchen esto, porque yo nunca lo he visto leyendo esto 50 veces o más. Dice, en aquel día pediráis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Déjenme leerlo una vez más. Pongan atención a lo que está diciendo Jesucristo. Porque Él te está diciendo, pero no voy a hacer esto. Escuchen. En aquel día pediráis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Lo escucharon? Jesucristo está diciendo aquí, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Entonces Jesús está diciendo, no voy a rogarle al Padre por vosotros. ¿Qué es eso? Que Jesús está diciendo en su palabra. Yo nunca lo he visto hasta esta semana cuando yo estuve estudiando la palabra de Dios. Y no os digo que no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Por qué? Nosotros sabemos que Jesucristo está a la diestra del Padre y Él está intercediendo por nosotros. Sabemos también que la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Pero aquí Él dice, no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros oremos. ¿Cómo? En su nombre. Él quiere, nosotros no podemos decir, pues, ay Dios,
me está guardando, ay, Dios me está cuidando. Él está diciendo, no voy a rogar a Dios por todo, ustedes tienen que orar. Y cuando oren, vengan en el nombre mío delante del Padre. Él quiere que nosotros vengamos a Él a platicar. Pues dile a mi esposa, dile a mi madre, dile a esta persona. No, Él quiere que nosotros vengamos. Por eso digo, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Ustedes vengan. Vengan al Padre en mi nombre. La correspondencia establecida entre Dios y nosotros es Cristo. El mediador entre nosotros y Dios es Cristo. Él murió por nosotros para abrir la puerta para que nosotros lleguemos al trono de gracia en su nombre. ¿Cómo? Nosotros ya lo sabemos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, pero ve al Padre. Ve al Padre en mi nombre. Nosotros vemos que Él no está convenciendo a un padre enojado dar gracia a nosotros. Y cuando Él está rogando, cuando Él dice, no rogaré por vosotros, Él no tiene que convencer a un padre enojado dejar entrar a nosotros. ¿Cómo sabemos eso? El próximo versículo, el 27, dice esto. Pues el Padre mismo os ama. ¿Ves? Yo no tengo que rogar por ustedes porque Dios los ama. Yo no tengo que estar rogándole al Padre para convencer a un Dios que está enojado con usted. Dejar entrar. Dice aquí la palabra de Dios, pues el Padre mismo os ama. Sigue diciendo, porque vosotros me habéis amado. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. Pues el Padre mismo os ama, ¿por qué? Porque habéis creído que yo salí de Dios. Porque me amáis. Porque has creído que yo he venido y he salido del Padre. El Padre de amor. Dice, pues el Padre mismo os amó. El amor de Dios, mira, lo cantamos. No dice la canción, de tal manera amó, de tal manera odió el mundo Dios. Eso no dice. La palabra de Dios, ni el cántico que cantamos no dice, de tal manera odió al mundo Dios. No, dice, de tal manera amó Dios a usted, que dio a su Hijo unigénito, para que si usted creyera no te pierdes, mas tengas vida eterna a usted. De tal manera te amó a ti. A ti. No importa lo que has hecho, no importa lo que viviste, dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios a usted. Pastor, tú no sabes lo que yo he hecho. ¿Sabes qué? No me pueden decir nada que me va a sorprender. De tal manera amó Dios a usted. ¿Dónde estuviste? Lo que has hecho. De esta manera amó Dios a usted, que dio a su Hijo unigénito. Para si usted creyeras en Él, tendrás vida eterna. Tendrás vida eterna. Creer, dice la palabra de Dios, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Él salió del Padre, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De Dios Padre ha llegado.
Y nosotros creemos en Cristo que Él nos trajo a paz con Dios. Él nos limpió de todo pecado. Nosotros creemos que Él ha salido del Padre para redimir, para traer justificación a nosotros. La paga del pecado es la muerte de la cruz. Él pagó por nosotros. Su amor es infinito. Es un amor que nosotros no podemos explicar. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué moriste por mí? Señor, ¿por qué yo siendo quien soy y moriste por mí? Es un amor infinito. Es un amor que nosotros no podemos entender. Y por ese amor, para usted, lo que tú has hecho, ese amor que Dios ha tenido, que dio a su Hijo unigénito, para nosotros lo amamos, porque Él primeramente nos amó a nosotros. Y todo lo que yo hago y todo lo que yo vivo es evidencia del amor que yo tengo para Él, porque Él me ha amado a mí. Él os ha amado a ustedes. Y la evidencia que nosotros tenemos del amor que yo tengo para mi Dios es porque Él me amó a mí. Primera de Timoteo 1:15, primero de Timoteo 1:15, si quieren apuntarlo. Primero de Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quién? Por todos. Dice aquí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice esto Pablo. Y ahí pongo mi nombre. De los cuales yo soy el primero. A lo mejor alguien aquí dice, tú no entiendes lo que yo he hecho. Dice la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Pero no a mí. No, la palabra dice por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dijo esto de él mismo, y yo también lo digo de mí mismo, de los cuales yo soy el primero. A lo mejor estás pensando lo mismo. Yo soy el peor, pero Cristo murió por ti. Para que nosotros, como dice la palabra de Dios, Jesús vino al mundo para salvar al pecador. El 28 dice así, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces Jesucristo está enseñando su divinidad. Y quiero que ustedes escuchen esto. Jesucristo dejó su gloria y vino al mundo, pero regresó al Padre en victoria. Mira. Y nos ha traído ahí a su gloria. En el nombre de Jesús nosotros iremos también con Él. En la victoria regresa al Padre. Y mira a tus hijos y mira a tus hijas que han creído, que me han amado. Y Él viene, dice la palabra, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre en victoria. Sobre la muerte, nosotros tenemos victoria sobre la muerte. Nosotros tenemos victoria sobre el pecado y voy al Padre. Pero lleva a muchos hijos, muchas hijas con Él. La declaración de redención está en este versículo. Él vino del cielo para salvar al pecador. Dice la palabra de Dios que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El 29. Y le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente. Y le dijeron los discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Cuando yo tengo tiempo con mis nietos y yo tengo un bebé de 2, 3 años, cuando yo hablo con ella,
la levanto para que ella me vea. O me hinco para estar a par de ella. Y dice la palabra de Dios, y le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. ¿Por qué? Le damos gloria a Cristo porque Él bajó a nosotros. ¿Entienden? Manda el Espíritu Santo para que Él, y cuando viene el Espíritu Santo y Él viene a par de nosotros, le damos gloria porque Él ha llegado a nuestro nivel. Tanto nos ama Dios, que Él ha llegado y dice, yo quiero hablar contigo. Y viene a par de nosotros y ellos están dando gracias a Jesús porque ahora entendemos. No solamente eso, manda su Espíritu para darnos entendimiento. Y Él se baja así como cuando yo tengo a mi nieta. Me bajo a par de ella. Él conoce nuestra capacidad y se baja. ¿No entiendes? Y Él se humilla para que nosotros entendamos el mensaje. Dice la palabra de Dios, escuchar a todo aquel que tiene oído para oír. ¿Entienden? Dice la palabra de Dios que todo aquel que tiene oído para oír, entender. Todos tenemos oídos, creo. Unos más pequeños que otros. Pero dice la palabra de Dios, escuchar lo que tiene que decir el Espíritu Santo. Todo aquel que tenga oídos para oír. Hay algunos que están atentos y están escuchando. Hay algunos que tienen oídos, pero no oyen. El Espíritu Santo viene al nivel de nosotros para explicar, para atraer a nosotros. Termino con este versículo, el 30. Ahora entendemos y sabemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Una vez más los apóstoles dicen, ahora entendemos que sabes todas las cosas. No necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Los tesoros del cielo. Lo que para todo el mundo antes de Cristo fue un misterio, nosotros lo tenemos y lo entendemos. Lo estamos escuchando y Dios quiere hablar a nosotros. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Hebreos 5:2. Para que se muestre paciencia con los ignorantes y extraviados, pues que Él también es rodeado de debilidad. Una vez más, hebreo. Y cuando Él está hablando, escuchen, porque con esto, Él está hablando, Pablo está hablando de esto, del sumo sacerdote cuando Él llegaba al lugar santísimo. Y una vez al año, el sumo sacerdote, escuchen, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con un sacrificio de sangre para cubrir el pecado del pueblo y para cubrir el pecado suyo. Entonces el sumo sacerdote, él entraba con un sacrificio no solamente para cubrir el pecado del pueblo, sino para cubrir su pecado, porque él era débil. Él era también pecador como el pueblo. Y él entraba con un sacrificio para cubrir el pecado. En cuando él venía delante de Dios para cubrir, no es que quitaba, es que cubría, para que Dios tuviera compasión y misericordia sobre nosotros. El sumo sacerdote venía con un sacrificio de sangre para cubrir el pecado del mundo,
para que Dios no vea. Pero no es que no estaba ahí. Él nomás lo cubría. Y dice la palabra de Dios, para que se muestre paciencia con los ignorantes. ¿Para qué traía este sacrificio? Para mostrar paciencia a los ignorantes y los extraviados. Pues él, puesto que él también estaba rodeado de debilidad. Entonces, él también tenía que venir delante de Dios para cubrir sus pecados. Y cuando Cristo vino, nuestro sumo sacerdote, él estaba sin pecado. Él entró al cielo, al lugar santísimo, como nuestro sumo sacerdote. Y él, su sangre se dio no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita, no cubre, pero quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo entró y la debilidad de Dios, la debilidad de Cristo, Él nació como hombre. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino sobre María y concibió a Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. El Espíritu Santo vino y Dios mismo nació. Y la debilidad de Cristo era esto, porque aquí dice, y estaba rodeado de debilidad. ¿Qué era la debilidad de Cristo? Él tenía sed. Él tenía hambre. ¿Saben que la tentación no es pecado? Como dijo Dwight L. Moody, tentación son las aves que están volando alrededor de nosotros. Pero no hay que dejar que hagan nido sobre la cabeza. ¿Ves? La tentación viene y son como los aves que están alrededor de nosotros, pero no estamos permitiendo que hagan nido sobre mi cabeza. La tentación no es pecado, porque si fuera pecado, entonces Cristo pecó. Cristo fue tentado, pero no cayó. Era el Cordero perfecto para nosotros, el sacrificio perfecto, que entró en el lugar santísimo. Y cubrido de debilidad, Él fue tentado, Él tuvo hambre, Él tenía sed, Él murió. Pero resucitó en victoria, no solamente sobre la muerte, sino el pecado. Y lo hizo por nosotros, lo hizo por ti. De tal manera amó Dios a usted. Pero pastor, tú no sabes lo que yo he hecho. Pero Él sí. Y Él en todo eso dice, ven a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, usted, todo aquel que cree en Él, tenga vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has amado en un modo hasta la muerte. Y te damos gracias, Señor, por la promesa de vida eterna, Señor, que nosotros tenemos en ti. Sabemos, Señor, que tú eres la respuesta. Sabemos que tú eres nuestro consuelo. Sabemos que tú eres nuestro Salvador. Y te pedimos, Señor, que tú tomes control de nosotros. Señor, que nosotros no estemos viviendo por nosotros mismos, sino estamos viviendo por tu gloria. Señor, te amamos y te damos gracias, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Danos entendimiento de lo que hemos escuchado y que nosotros podemos, Señor, pensar en lo que hemos escuchado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, amén.